Santiago capítulo 2. Vamos a ver esta mañana, el tiempo que nos permita, ¿verdad?, desarrollar esta enseñanza. Una de las más grandes controversias teológicas que ha habido y que ha tenido la iglesia, a través de las cuales han salido muchas doctrinas erradas, muchas doctrinas que han sido mal enfocadas, porque a veces no se ha tenido un concepto claro de la comprensión. Capítulo 2, verso 14. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 26 para que se entienda el contexto. Hermanos míos, está escribiendo el apóstol Santiago, ¿de qué aprovecharán si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lea por favor fuerte y claro verso 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un estudio, hermanos, de la carta de Santiago a nosotros nos revela el altísimo concepto que Santiago tenía acerca de la ética cristiana. El pasaje que ocupa esta lectura es único porque él trata de explicar todo. Note que la preocupación de Santiago es más por las obras cristianas que por la fe misma. Dije al principio que este es uno de los conflictos teológicos que ocupó a teólogos por años, la lucha, ¿verdad?, entre la fe y las obras. El apóstol Pablo claramente habla y nos enseña en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por la fe y no por las obras. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo, esto por medio de la fe. Pues no es un don de vosotros, sino que es un don de Dios. Pero luego tenemos al apóstol Santiago escribiendo y diciendo que la fe sin obra es muerta. Entonces, en la mente de cualquier mortal simple diría, aquí en la Biblia hay una contradicción. Pero la verdad que nosotros sabemos que la Biblia es inerrante, que no comete errores y es infalible, o sea que no falla. No hay un error aquí, sino que hay una mala interpretación teológica. Hay una interpretación teológica que no corresponde y la verdad es que esta confrontación en cuanto a la fe y las obras tiene que ser abordado desde el concepto y desde el contexto. Pablo está hablando desde el contexto de la salvación y él dice que la salvación es por fe. Pero Santiago está hablando desde el contexto de la vida práctica. Y él está diciendo a la iglesia no solamente le debe bastar con tener fe, sino que también debe mostrarlo a través de obras.
Y esa es la controversia que por años, hermano, hubo. Pero la intención de Santiago es demostrar que la fe que tenemos necesita una profunda correlación con la acción. Una fe que solo se dice, pero que no se traduce en actos de amor, es una fe, verso 14 dice, que no sirve para nada. Por lo tanto, hermanos, una fe muerta podría traducirse este texto como eso. ¿Significa esto que nuestra salvación es por las obras? ¿Significa que hay una contradicción aquí? Por supuesto que no hay contradicción entre los dos planteamientos. Lo que necesitamos saber es que ambos escriben en contextos distintos. Santiago nos habla de una fe que debe mostrarse. Dígalo conmigo, ¿qué fe habla Santiago? Una fe que debe mostrarse. O sea, si yo digo que soy cristiano, mi vida debe tener y mostrar evidencias de un cristiano. Porque si yo no doy evidencia de un cristiano, entonces mi fe es muerta. ¿Se entiende? Mientras que Santiago habla de los frutos de esa fe. Pablo habla de la raíz de la fe, mientras que Santiago habla de los frutos de esa fe. Nosotros los cristianos, ¿verdad?, que somos parte de una iglesia reformada, sabemos que la fe es el motor a través del cual Dios se mueve. Pero las obras son el fruto de esa fe. Las obras de un cristiano son el fruto de esa fe. Son el resultado de la transformación que Dios ha hecho en mi vida. De modo que Pablo habla de los medios de nuestra salvación y Santiago nos habla de la prueba de nuestra salvación. Yo puedo decirlo y manifestarlo como lo dijo Pablo. Yo soy un hombre de fe. Y Dios me salvó a mí por la fe. Pero Santiago me dice que si yo estoy declarando que soy un hombre de fe, debe haber una evidencia en mi forma de vivir y en los frutos en mi vida diaria. El asunto que hoy tomaremos en cuenta es que Dios no le impresiona nuestra ortodoxia. A Dios no le impresiona cuánto sepamos de la Biblia. A Dios no le interesa ni le impresiona cuánta preparación académica tú y yo tengamos. A Dios no le impresiona la sabiduría humana, sino que a Dios le impresiona una genuina demostración de la fe que profesamos. Si hay algo que de alguna manera puede impactar a Dios, o algo que de alguna manera puede en algún sentido, ¿verdad?, impresionar, por así decir la palabra, tal vez a Dios, no es lo que nosotros digamos de Él, ni lo que nosotros tratemos de decir o autoproclamarnos, sino que lo que nosotros podemos demostrar a la sociedad. Eso es lo que el Señor de alguna manera está diciendo. Ustedes son luz para el mundo y ustedes son sal para la tierra. Dios quiere ver señales de una fe viva en la iglesia. Señales de una fe viva. No una iglesia que diga solo nosotros creemos. Nosotros alabamos a Dios. Nosotros cantamos, exaltamos. Somos una iglesia medianamente espiritual. Pero si el Señor estuviera de alguna manera examinando, ¿verá señales realmente de esa fe? ¿Verá realmente señales de esa fe que nosotros profesamos? No te olvides lo que dice San Juan, ¿verdad?, el apóstol en el Nuevo Testamento. Dice que el mundo y la sociedad va a creer cuando ellos vean, no cuando escuchen. La gente está cansada de escuchar. La sociedad está cansada de sermones. La sociedad está cansada de discursos. Los políticos todos los días nos dan discursos que ni ellos mismos se creen. La iglesia no está ajena a eso. La iglesia tiene muy buenos sermones. Tenemos muy buenos expositores, muy buenos exponentes en la iglesia en cuanto a la literatura, la escritura. Pero la Biblia dice, Juan, el mundo creerá cuando ellos vean, no escuchen. Cuando ellos vean, dice que ustedes son uno y que sean. Hay algo muy importante, hermano, que se da en esa dualidad en lo que Dios ve en nosotros. No te olvides cuando la palabra nos dice, hablando de la oración, cuando tú dices, entras en tu aposento, cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que te está en lo secreto. A tu Padre dice que te escucha en lo secreto, que te ve
en lo secreto y Él te recompensará. O sea, está diciendo, pastor, que es más importante lo que se ve que lo que se dice. Absolutamente. A mí como pastor me interesa ver en usted más fruto de lo que usted dice. Porque usted puede decir, oye, yo soy buen cristiano, pastor, mire cómo he crecido en la fe. Oye, he crecido en dones, mire, estoy estudiando teología. Y eso puede impresionar a cualquiera. Pero ¿qué dicen los frutos de tu vida? ¿Qué dice la gente que está a tu lado? ¿Puede decir lo mismo de ti con lo que tú estás diciendo? ¿Verdad? Porque nuestro currículum aguanta y da para mucho. Uno pone todo lo que uno quiere en su currículum, ¿verdad? Yo puedo poner que estudié en Harvard, no sé, que vengo de allá de Escocia con mi estudio teológico. Pero alguien va a verificar si eso es verdad o no es verdad. Lo mismo ocurre, hermano. Cuando yo soy cristiano, yo sirvo al Señor. Porque ¿dónde está la evidencia de eso? ¿Dónde están los frutos de eso si tú te comportas como se comporta el común de la gente? Si tú hablas mal, si tú eres altanero, si eres soberbio, si eres arrogante, al igual que el común de la gente. Tiene que haber una diferencia, hermano, entre el pueblo cristiano y aquel que no conoce al Señor. Dios quiere ver las señales de una fe viva. Veamos en esta mañana que nuestra fe debe ir más allá de la creencia y debe ser demostrada con hechos. Vamos a tener algunos puntos aquí. Primero, la fe viva es algo que va más allá de las palabras. Que va más allá de las palabras. Santiago da por sentado que hay dos grupos de personas que forman parte de una congregación. Los que dicen tener fe. ¿Cuánta gente dice tener fe hoy aquí? ¿Cuántos tienen fe? A ver. Pero sus hechos contradicen lo que hablan. Bien pudiéramos aquí parafrasear lo que Pablo le dijo a los corintios. ¿Se recuerda lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios? Si yo hablase cosas bonitas y muy espirituales, pero no tengo obras, nada soy. Vengo a ser, dice Pablo, como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. O sea, puro ruido, puro ruido, puro ruido, puro ruido y nada de evidencia o nada de ayuda o nada de benevolencia. Mis amados, yo creo que Santiago cuando escribe este texto tenía en su mente las palabras de Jesús. Mateo 7:21. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la gente allá en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que no basta solo con decir? Decir. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, está hablando del día del juicio, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice el próximo día? ¿Qué le dirá el Señor? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí. La gente que está hablando y que se está refiriendo ahí es gente que aparentemente eran cristianos. Gente que aparentemente estaba y visitaba la iglesia porque dice, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos sanidades en tu nombre. Esas cosas pasan dentro de la iglesia y el Señor le dirá, yo nunca, no sé qué son ustedes, no los conozco. Entonces, no todo, hermano, el que a veces está en la iglesia realmente es parte del cuerpo de Cristo, sino aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Note usted que la próxima pregunta, ¿podrá la fe salvar? Pareciera justificar lo que el Señor dijo. El asunto es que una fe viva no puede calificarse por las palabras. La fe viva habla poco, pero hace más. Tenemos que ser una iglesia que hable poco, pero haga mucho. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una iglesia que hable poco y haga mucho. Debemos ser conocidos más que por nuestras palabras, por nuestros hechos y por nuestras obras. Decía por ahí un pensamiento de alguien sabio: tus hechos me hablan tan fuerte que no me permiten oír tus palabras. Los sermones y los estudios que se dan toda la semana, que no transforman nuestras vidas y convierten nuestros testimonios en actos de amor por el necesitado, es como un metal que resuena, que hace ruido y nada más. Santiago quiere que pensemos en voz alta. Santiago quiere que nos examinemos. Vaya a 2 Corintios 13:5.
Santiago quiere que seamos confrontados de la misma forma como lo hizo Pablo a los Corintios. Pablo en un momento de su vida, su ministerio, le hace una confrontación a la iglesia de Corinto. No te olvides cuál era la situación de la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia de pura gente espiritual. Ahí estaban todos los dones, ahí funcionaban todos los ministerios. Mira lo que le dice Pablo en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. No examine al resto, porque para eso somos expertos. Para ver el detalle al hermano. Para verle de alguna manera las cosas malas al hermano, somos buenos. Y eso lo hemos puesto muchas veces nosotros en práctica. Tenemos evidencia de eso cuando hemos hecho los talleres para matrimonios aquí y uno le dice a la hermana, a ver, escríbame aquí todas las cosas malas a su esposo. ¡Wow! Es una lista. Pero luego le pasa la misma hoja y le dice, ahora escriba las cosas malas suyas. Me parece que no tengo muchas. Le cuesta, ¿por qué? Porque somos dados a ver, a criticar, y el Señor lo dijo, a tratar de sacar la paja del ojo ajeno. Dice que nosotros tenemos una viga de 2 por 3. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese texto, esa terminología está diciendo, examínense si realmente son cristianos. Eso es lo que está diciendo. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, si hay alguien que esta mañana pueda hacer un pensamiento introspectivo o un examen introspectivo, somos nosotros. Porque no es normal que nosotros tratemos de mentirnos a nosotros mismos. ¿Habrá alguno por ahí que se mienta a sí mismo? Ahí se produce un problema con la conciencia y se produce todo un desorden, hermano, de alguna manera psíquico, porque es muy difícil. Es imposible que nos mintamos a nosotros mismos. Entonces, a los hermanos, al pastor, a la iglesia le podemos vender una imagen, pero a Dios no nos podemos engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y nosotros mismos no nos podemos autoengañar. Una fe que va más allá de las palabras es una fe que necesitamos en esta iglesia. Uno de los peligros más grandes que un pastor confronta en su iglesia es el de aceptar una confesión falsa. Decisiones que no son conversiones. Toda confesión de fe tiene que venir con el corazón, hermano, y tiene que ser una confesión no solo que debe decirse, sino que debe cambiar tu vida. Que debe cambiar absolutamente tu vida. Debe producir obras de amor. La fe viva camina con una carta abierta ante los hombres. Sus obras delatan a quienes las poseen como alguien que anda con Jesús. La verdadera fe no es solo algo que decir, es algo que debe verse y que debe señalarse. Algo que debe verse y que debe señalarse. No solo debemos decir que somos cristianos, debemos parecer cristianos, debemos vestir como cristianos y debemos manifestar en la vida como debe manifestarse un cristiano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La fe viva es algo que va más allá de los sentimientos. Hablaba esta semana que estuve en el sur y aconsejaba a alguien acerca de las emociones y los sentimientos. Si Dios puso en nosotros emociones, es porque tienen un propósito. Si Dios puso en nosotros sentimientos, es porque tienen un propósito. ¿Cuándo la cosa se echa a perder? Cuando a mí me controlan las emociones y los sentimientos. Porque ellos tienen que ser sometidos al Espíritu Santo y sometidos a la voluntad de Cristo. Eso se llama, de alguna manera, dominio propio. Dijo el Señor, airaos. ¿Sabe usted lo que pasa con nuestro cuerpo cuando uno tiene malestar, molestia, rabia y se la guarda? ¿Alguno sabe qué ocurre con nuestro cuerpo? Se enferma. Todo ese tipo de enfermedades que vienen a los huesitos, que los tuerce, que lo degenera, todo eso se llama artritis, artrosis, todo eso es producto de la gente que se reprimió rabia, sentimientos frustrantes y malos momentos en la vida. No le estoy diciendo, hermano, usted de rienda suelta todo lo que usted siente, no. Pero el Señor dijo, airaos, es la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, permite que esa emoción,
Permite que ese sentimiento venga, pero no deje que te domine y que caiga en el pecado. De alguna manera nosotros tenemos, hermano, eso que es innegable, sentimientos y de alguna manera emociones. Los sentimientos como la fe viva. Alguien pudiera todos los domingos conmoverse con un mensaje y hasta tener hormigueo en la barriga. Alguien se le puede poner la piel de gallina cuando el pastor predica o a lo mejor llorar profundamente. Pero aún así ve una necesidad que cubrir y no cubre. Ve que hay que actuar para ayudar a alguien y no lo hace. ¿De qué le sirve llorar, emocionarse con un sermón los domingos si cuando tiene que actuar no lo hace? ¿De qué nos puede servir? Yo tengo la impresión de que Santiago parecía ser un hombre de pocas lágrimas. Le preocupaba más el hacer que el ser. El ejemplo que él pone es muy ilustrativo. Y es una realidad, hermano, en las iglesias contemporáneas. Muchos hermanos, mucha gente necesitada. Mucha gente que de alguna manera necesita ser ministrada. ¿Está usted dispuesto a ayudar a alguien? ¿Está usted dispuesto a ministrar a alguien? ¿Está usted dispuesto a aconsejar a alguien? El mundo de afuera se está cayendo a pedazos, hermano. Gente depresiva, gente angustiada, gente con adicciones. Tenemos todos los días gente así que nos rodea. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esas personas? Aparte de predicarles el evangelio, ¿les estamos tendiendo una mano? ¿Les estamos siquiera prestando la oreja para escucharnos? No, pastor, no tengo tiempo. La verdad que todo el día corremos de un lado a otro, hermano. Pero Dios siempre nos da un tiempo para poder dedicarnos, para poder ministrar, para poder ver la necesidad de otro. Aquí se menciona un caso que no es imaginario, es real. Muchos cristianos habían perdido todo por seguir el evangelio. Sus bienes eran confiscados. Llegaban a las reuniones con la ropa que cargaban sin comer. Y lo que Santiago aquí plantea es que la fe tiene que ir más allá de las palabras y los sentimientos. La fe viva es algo que, más que simpatía y sentimiento, la verdadera fe toma la iniciativa. Un verdadero creyente tiene una fe real y práctica, involucrándose con la gente. ¿Cuánto esta semana le pudieron predicar a alguien? Levante la mano a ver los que fueron usados por Dios para predicar esta semana. Amén. Ese es un privilegio, eso es una bendición. Cuando usted se convierte en una parte de la familia de Dios, usted entra en alguna responsabilidad con su nueva familia. ¿Qué ocurre cuando en la familia hay una necesidad? ¿Qué ocurre cuando en una familia los padres comienzan a presentar problemas de salud y hay una necesidad? ¿Qué hace el resto de la familia? Se preocupa. Y no solo se preocupa, sino que empieza a meter mano a la billetera. Veamos si no hay en la billetera qué tenemos para vender. Veamos qué podemos empeñar. Veamos aquí, veamos allá. Pero algo se hace. ¿Por qué? Porque es familia, porque es preocupación y porque algo tenemos que hacer, hay que actuar. Pero cuando eso pasa en la familia de la fe, ¿cuál es nuestra actitud? Que el pastor lo solucione. Que los presbíteros lo solucione. A ellos les gusta enseñar, les gusta predicar, que solucione. He escuchado a muchos decir, hermano, y expresarse de esa forma. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene responsabilidad con su hermano. Dígale que está a su lado, tengo responsabilidad contigo. Mira que está atrás y dígale que está atrás, yo tengo responsabilidades contigo. Hermano, si tú el día de mañana llegas a necesitar algo, yo tengo responsabilidad contigo. Si alguno de ustedes el día de mañana llega a necesitar sangre, ahí los hermanos tienen que estar con el brazo listo para dar sangre. Los que puedan, ¿verdad? Uno que no puede dar sangre. Porque en vez de ayudar a otro, lo va a contaminar más. Lo va a dejar peor, ¿verdad? Algunos le van a dar un golpe de azúcar en vez de darle sangre a su hermano. Pero es una forma, hermanos, práctica de decir. Mi hermano, si necesita, yo tengo que sentirme responsable de la misma forma como yo ayudo a mi familia. Así que un verdadero creyente se preocupa por los demás. ¿Qué dice 1 de Juan 3:17? ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito,
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow, este texto es tremendo. Es desafiante. ¿Cuántos aquí quieren tener plata? Mentiroso, ¿no quieren tener plata? ¿Cuántos quisieran tener muchos recursos? Que Dios le bendijera, que le subiera, que le triplicara el sueldo. Porque yo sé que ustedes trabajan mucho y le pagan poco, hermano. Eso es así. Me gustaría que ustedes le tripliquen el sueldo. Pero cuando ustedes le tripliquen el sueldo, ¿usted va a seguir siendo generoso como hoy? Hablaba con un amigo la otra vez, un pastor amigo que él es un poquito dado a la doctrina de la prosperidad. Y hablábamos, ¿verdad?, de no estar siempre en los extremos, ni solo predicar prosperidad, ni solo hablar pobreza, porque eso no es el propósito de Dios. Dios quiere que el hombre viva tranquilo, viva en paz, que no ande renegando porque es pobre y que no sea orgulloso porque tiene mucho. Pero realmente, ¿para qué queremos tener dinero? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Para qué quiere tener dinero? Mi esposa diría para viajar. Si uno ve, tenemos los pensamientos. Para viajar. Otro para cambiar el auto, que le hace pasar rabia a veces, le quedan panes y cosas. Y todos tendríamos algún objetivo, propósitos materiales, arreglaríamos la casa, terminaríamos de pagar la deuda, haríamos muchas cosas, pero pocos de ustedes dirían, yo ofrendaría y ayudaría a los hermanos. Casi ninguno lo haría. Entonces, por eso es que no tenemos más recursos. Porque Dios sabe lo egoísta que a veces. Mira, bien serio que está a tu lado, dile, deja el egoísmo. No importa si lo miran feo, yo le doy permiso, dígale, deja el egoísmo. Si Dios le da a usted, es para que usted ayude. Es para que usted ayude. Somos una iglesia que estamos en construcción, necesitamos recursos, necesitamos mano de obra, necesitamos gente dispuesta. Eso es lo que necesitamos, hermano, en esta iglesia. Cuando se acercan los discípulos de Jesús y le dicen, maestro, ya es tarde, está oscureciendo, la gente tiene hambre. Despáchalo para que vaya a la aldea más cercana a comer. ¿Qué le dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Cuando se ve la necesidad de alguien, hermano, tenemos que suplir esa necesidad. Estar dispuesto a ayudar en lo que podamos ayudar. Avanzamos. La fe viva es algo que va más allá de los pensamientos. Para muchas personas el asunto que concierne a su fe es un ejercicio de un investigar teológico. Es una especie de estudios comparativos para verificar quién posee la fe auténtica, sobre todo si lo que se define es una ortodoxia religiosa. Para muchos su fe no va más allá de un debate doctrinal o una defensa de la fe, pero no de una demostración de la fe. Lo que leímos en Santiago 2:18 es donde apreciamos la vehemencia de Santiago, como si se tratara de un abogado que sigue peleando un caso donde pide la evidencia de la supuesta fe que profesa. Él nos hace un desafío. Su argumento es que si alguno intenta demostrar su fe sin obra, no solo no podrá hacerlo, sino que se pondrá a sí mismo en ridículo. No hay manera de mostrar la fe sin las obras, porque la fe es interior. Diga conmigo, la fe es interior. Yo le puedo preguntar, a ver, hermano, en esta fila todos los que tienen mucha fe se sientan aquí hoy. ¿Y cómo yo voy a medir a los que tienen mucha fe y a los que tienen poca? No puedo, porque la fe es interna, pero las obras son externas. Entonces, si viene aquí un fiscalizador, no sé, espiritual, o viniera un ángel, no sé, me imagino yo, y me preguntara, a ver, Pastor Richard Alarcón, dígame 5 hermanos generosos de su iglesia. Yo los voy a nombrar, tío. Y nómbrame otros 5 tacaños también, los voy a nombrar. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que los voy a nombrar? Porque los conozco y ustedes han dado evidencia que algunos son generosos y que otros son. Reprendemos, ¿verdad?, ese espíritu. Pero eso es, hermano, la fe. La fe es interna y las obras son externas. Solo se ven las obras que parten de la fe y la demuestran visiblemente. Así que el debate de Santiago es real entre una confrontación de un concepto práctico. Su propósito es derrumbar la posición de una fe sin obras.
Para ello, él desafía a su interlocutor a demostrar las bondades de esa clase de fe. ¿Sabía usted que la fe es inodora? ¿Sabía que la fe no tiene peso, no es visible? ¿Quién sabe si alguien tiene fe? Por eso es que Santiago reta a que demostremos sin tanto cacareo la fe. Si usted afirma ser un cristiano, los demás tienen derecho de pedirle que usted demuestre por su estilo de vida. La verdadera fe es algo que va más allá de lo que usted siente o de lo que usted piense. Oye, yo pienso que tengo tanta fe. Bueno, véalo y muéstrelo por sus obras. Si usted tiene fe, actúe. Porque si no sería solo un pensamiento. Eso es solo intelecto, pero una fe que no se demuestra queda allí como un conocimiento. Esa es la fe que la mayoría del mundo cristiano, que el mundo no cristiano posee. Esa fe que dice la Biblia, que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también tienen fe. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. No hacen la voluntad de Dios. Esa fue la fe de los patriarcas y de los primeros cristianos. ¿Hasta dónde llegará la iglesia si tuviéramos que ser perseguidos como persiguieron a los cristianos en el pasado? ¿Seguiríamos tan fervorosos? Si de pronto algún presidente o alguien levantara un edicto contra los cristianos, ¿cuántos seguiríamos llegando a la iglesia el domingo a las 11 de la mañana? Otros dirían, no, yo guardo mi integridad, no me voy porque algo puede pasar, me van a detener, algo. ¿Cuántos de ellos estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias por nuestra fe? La fe va más allá de las creencias. El problema de nuestro mundo no es una falta de creencia, hermano. Lo que más hay en el mundo es religión. Es religión. Yo considero que ahora hay menos ateos que antes. Creo que los medios de comunicación han hecho posible que las personas tengan nueva creencia en Dios y la Biblia también de Cristo. Así que puede creer en las grandes doctrinas y citar las memorias, versículo por versículo. Pero solo decir que creemos en Dios no es suficiente para llegar al cielo. La razón es porque el diablo también cree, pero él no va a ir al cielo. Y es necio el que dice en su corazón no hay Dios. Así que mientras el necio es ateo, el diablo no es tonto. El diablo cree en Dios. Es más, el diablo es un gran teólogo. El diablo sabe de Biblia. ¿Cuántos sabían eso que el diablo sabe de Biblia? Cuando se llevó a Jesús al desierto, ¿qué le dijo? Convierte esta piedra en pan, porque escrito está. Tírate de ahí arriba, escrito está que a tus ángeles mandarán. El diablo es bíblico. Y a él le conviene tener a la gente de alguna manera engañada en falsas doctrinas. Él sabe mucho más sobre la Biblia que nosotros. La sabe mucho antes de que usted la supiera. Ya la sabía del cielo, la supo del Edén. La supo cuando tentó a Jesús. Él cree, pero aún más sus demonios creen y tiemblan. La palabra griega para esto es ser, como cuando los pelos están de punta. Es el tipo de palabra que usaría leyendo una novela de terror y suspenso. ¿Por qué tiemblan? ¿Cuántos aquí ven películas de terror en Netflix? ¿Qué ocurre cuando hay una escena así media terror? Se paran los pelos, ¿sí o no? Si usted tiene un buen sonido ambiental conectado a la tele y viene ese efecto especial y aparece la monja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se paran los pelos, bueno. Ese verbo está usando aquí la literatura y el texto cuando dice que los demonios creen y tiemblan, o sea, se les paran los pelos realmente porque ellos saben que Dios es real y que Dios existe. Pero ¿de qué les sirve? De nada. Porque no se someten, porque no obedecen. Ellos saben de la majestad y la gloria de Dios, ellos tiemblan porque saben de su poder como creador, pero tiemblan de su ira por la sentencia que viene sobre ellos. Cuando Dios habla a Moisés, el pueblo temblaba y no quería estar cerca de Dios por la santidad. La fe viva tiene que ir más allá de creer porque será igual a la del diablo y su demonio si es que nosotros no actuamos y no hacemos la obra de Dios. La fe viva se demuestra con hechos. No puede ser pasiva, tiene que ser mostrada con hechos. Han habido hombres y mujeres en la Biblia que han sido confrontados en la fe. Abraham, Dios le dice que iba a ser el padre de muchedumbre, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Sin embargo, así aún no tiene hijos. Y él espera la promesa en Dios. Dios le cumple ya cuando tiene cerca de 100 años la promesa y le da un hijo. Y luego se nos pide que lo ofrende, que le quite la vida como una ofrenda para probar su fe. Esa es la Biblia, la traducción y la literatura cristiana, que de alguna manera Abraham va y sube al monte y
va llevando a su hijo como una ofrenda. El niño le dice: padre, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda que vamos a llevar? El padre sabía que tenía que matarlo porque él era la ofrenda, ¿sí? Pero Abraham dice: Dios proveerá de cordero para este sacrificio. Cuando estaban arriba, hermano, en el altar, Abraham amarró a su hijo listo para degollarlo y ofrecerlo. Entonces Dios le dice: alto. Porque Dios conoció y vio que Abraham no le negó aún la vida de su propio hijo. Y por eso es que hoy día nosotros, hermanos, vemos y tenemos a Abraham como el padre de la fe. Por esa obra que él demostró de obedecer a Dios al extremo y al límite de tener que entregarle aún la vida de su hijo. Y si usted me pregunta a mí hoy como padre, hoy como predicador, como teólogo, ¿por qué Abraham lo hizo? Yo creo que Abraham lo hizo porque sabía que Dios era tan poderoso como para levantarlo si él lograba matarlo. Él creía que Dios se lo podía resucitar. Tenemos a Rahab. ¿Cuántos saben la historia de Rahab? La ramera, prostituta, ¿verdad? Que estaba allí cuando la ciudad iba a ser destruida, Jericó. Ella, contra toda la orden que había dado el rey de que nadie abriera la puerta, de que nadie recibiera un judío en su casa, ella, hermano, se expone y ella guarda a los espías que Moisés había mandado a espiar la tierra, los guarda y los protege. Y ella lo hace eso a través de la fe, aún exponiendo su propia vida. ¿Cuál fue el resultado que Dios le dio a Rahab? Está incluida dentro del linaje de los cuales desciende Jesús. Es nombrada, ahí lo ve usted en Mateo, en Marcos, lo ve cuando se viene la genealogía de Jesús desde el principio, aparece Rahab. Entonces, Dios siempre, hermano, va a premiar a los hombres y mujeres de fe, pero no aquellos que solo dicen tener fe, sino que son capaces de demostrar, capaces de ir más allá del común de la gente. Termino con esto. La señal de una fe viva queda demostrada con la siguiente ilustración. ¿Cuántos han oído hablar de Nerón? ¿Quién era Nerón? Emperador romano. Era entero loco. El que mandó incendiar Roma y luego culpó a los cristianos porque quería matar a los cristianos. De alguna manera el cristianismo se había expandido. El cristianismo estaba en todas las esferas del Imperio Romano, de tal manera que Constantino, de alguna manera, el emperador, declara en un momento que la religión del Imperio Romano sería la religión cristiana. En algún momento de la historia universal, en algún momento del Imperio Romano, la religión realmente, hermano, oficial fue la religión cristiana. Hasta que luego ese emperador muere, ¿verdad? Y vienen otros como Nerón que comienzan a perseguir a los cristianos. La señal de una fe viva queda demostrada con la siguiente ilustración. Se dice que Nerón tenía 40 hombres en su ejército, luchadores. Y cuando estos 40 hombres venían a pelear ante el emperador, salían bien robustos. Muy parecido a ustedes. Eran como pretorianos de Iglesia Bíblica Mananto Pagano. Robustos. Con los hombros cuadrados, musculosos. Cuando llegaban delante de la presencia del emperador, ellos cantaban: somos 40 luchadores que luchamos por ti, emperador, para ganar la victoria para ti, para ganar la victoria para Roma y para darte la corona de vencedor. Todos en el imperio sabían que quiénes eran estos luchadores. Eran algo así como los equivalentes campeones olímpicos. Pero llegó a los oídos de Nerón que algunos de ellos se habían hecho cristianos. El cristianismo comenzaba a expandirse y el ser cristiano era un crimen digno de la muerte. Los cristianos deberían morir por la hoguera, por la espada o comidos por las bestias. Nerón le dio orden a su comandante general Vespasiano, diciéndole que él necesitaba revisar a la tropa y si encontraba algún cristiano, este debería ser ejecutado de inmediato. Así que Vespasiano alineó las tropas y le dijo: un edicto ha llegado del emperador.
Si existe algún cristiano, yo le voy a pedir que usted confiese serlo. Se me ha dicho que un cristiano nunca negará ser cristiano. Pero quiero anticiparle que si usted confiesa ser cristiano, ciertamente morirá. Entonces Vespasiano preguntó, ¿hay algún cristiano aquí? Pero este hombre no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Porque cuando algunos dieron un paso hacia adelante, los demás también lo dieron. Los 40 luchadores eran cristianos y habían entregado su vida a Cristo. Cuando Vespasiano vio aquella historia, pensó que era una equivocación, que no podían ser los 40 cristianos. El general Vespasiano le dijo que retrocedieran y que negaran su fe, pero ninguno se movió un centímetro. Vespasiano no quiso matarlos con su espada, así que pensó otro plan. Era invierno para ese tiempo. E ideó hacer una fogata al lado de un lago congelado. Luego despojó a esos hombres de toda su armadura, los puso desnudos en el hielo y les dijo, si alguno quiere negar a Cristo, lo único que tiene que hacer es acercarse a la fogata. Vespasiano estaba seguro de que ellos en la noche iban a comenzar a acercarse. Pero él no estaba preparado para lo que iba a escuchar. Él había escuchado que los hombres decían delante del emperador, pero ahora lo escucha cantar. Los soldados comenzaron a cantar, somos 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti y la corona del vencedor. A ti sea la gloria. Y Vespasiano pensó que solo era un canto y que pronto cambiarían de idea. Pero al pasar la noche se puso más frío y ellos seguían cantando lo mismo. Somos 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti y la gloria para tu corona. Pero el canto se hacía más y más débil. El frío los estaba paralizando. Después el canto terminó y cesó. Y de repente Vespasiano se acercó y vio entre todos a un hombre que se levantaba y daba la espalda a Cristo, acercándose a la fogata. Y entonces Vespasiano pensó, aquí viene este, el resto va a venir pronto. Él dijo que lo sabía, porque conocía a los hombres y a los soldados. Los otros pronto vendrán, dijo, pero no estaba preparado para lo que iba a oír. Escuchó una vez más la canción, somos 39 luchadores, ahora ya no eran 40. Somos 39 luchadores luchando por ti, Cristo, para ganar la victoria y la corona y la gloria para ti. Y cuando Vespasiano vio que lo que hizo aquel hombre, aquel traidor, se quitó todo lo que tenía el general y se unió a los 39 soldados. Y comenzó con ellos a cantar, somos 40 luchadores, luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria, para ti la corona, la gloria del vencedor. Vespasiano se encontró con Cristo allí, a orillas de ese lago. Entregó su vida a Cristo sin hacer profesión y puso a andar su fe en acción a tal grado que quiso él ocupar el lugar de aquel que había desertado. Eso se llama fe en acción. Fe viva. Fe viva, fe en acción. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a confesar y a mostrar nuestra fe hasta el final de nuestra vida? Aun cuando de alguna manera seamos amenazados, seamos confundidos, seamos a veces perseguidos, debemos estar dispuestos a que nuestra fe manifieste la gracia y la gloria de Dios. Termino diciéndole, no solo basta con decir ser cristiano, hay que demostrarlo. No solo basta con venir a la iglesia, hermanos, y con eso sentirse tranquilo. Tiene toda esta semana usted para hacer buenas obras. Tiene toda esta semana para predicar el evangelio. Tiene toda esta semana para ayudar y que puede estar en necesidad. Y así se vive el evangelio, semana tras semana. Usted no viene aquí solo a oír bonitos sermones, sino que usted viene a ponerlos en práctica.